esta tarde. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, pues la verdad es que me da mucho gusto oírte, compartir contigo, y yo, Julio, quisiera reconocer el esfuerzo por parte de Adriana, por parte de Andrés, por parte tuya y de las demás personas que trabajan por mantener viva esta plataforma de información. Es encomiable y obviamente, mi querido Julio, cuentan conmigo para lo que sea. Aquí estamos con mucho gusto y de verdad que es muy grato para mí verte aquí entre nosotros cuatro, pues, ¿no? Muchas gracias. Y obviamente saludos al público, saludos a Osvaldo, saludos a Ricardo y también a Adriana, que hace la labor de manera increíble. Sí, que no se enteren las grandes empresas de comunicación de con cuánta gente y de qué manera hacemos nuestro programa, porque lo hacemos esencialmente a Adriana, que es productora y conductora. Está enlazando y está organizando y luego sale y está, pues como está uno a veces angustiado de que entró, no entró, está, no está, en fin. Andrés Ramírez con un espléndido manejo de lo técnico y lo periodístico, porque él también es periodista, Andrés Ramírez Conejo, y luego el equipo de Astillero, de julioastillero.com, con Alfredo Hernández Luna, con Celeste González Verano, con Sebastián por allá en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en fin, tenemos de todo aquí. Pero bueno, lo importante hoy es su mesa. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Pues muy contento de verte de nuevo en la conducción de esta mesa de los jueves. Qué bueno que ya estás, si no al 100, creo que ya en óptimas condiciones de estar con nosotros cada la semana, con tus programas, con tus debates, tus entrevistas. Es un gusto porque, bueno, esta situación de la pandemia, el COVID, no son cosas menores. Lleva su tiempo, la paciencia sobre todo, sí. y bueno, pues las medidas que por desgracia uno tiene que acatar para mantenerse a salvo o salir del atolladero. Pero qué bueno que ya estás de vuelta. Es para mí muy, muy grato verte, escucharte. De igual manera, pues saludo a mis compañeros Víctor Ronquillo y Osvaldo Zavala y al público que nos sigue puntualmente cada semana. Gracias Ricardo. Osvaldo Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Qué gusto verte, me alegra mucho poder saludarte y verte tan bien y bueno, y de seguir ya tus intervenciones y volverte a tener con nosotros, pues es muy importante. Necesitamos tus comentarios y tu reflexión para ayudarnos a comprender toda esta locura de época que nos tocó vivir, ¿no? Y también saludo, por supuesto, a Ricardo y a Víctor y al público que nos escucha. Qué suerte estar aquí con ustedes. Locura de época. Pero miren, hoy estoy solo de pasadita para saludarlos, quise hacerlo, y hoy le hemos pedido a Víctor Ronquillo que modere esta mesa. Claro, modera y usa su turno también él para dar su propia opinión y va moderando. La verdad es que la mesa de ustedes se maneja solita, la verdad es que son tan buenas sus intervenciones que no necesitan más que público, y yo me sumo aquí, me quedo por aquí viendo su intervención, esta gran mesa de periodistas, y les deseo un buen programa, y al final ya nos saludaremos, aunque sea para despedirnos, y ya estaremos en contacto. Así es que, Víctor, Osvaldo, Ricardo, adelante, gran programa, adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que el domingo en la tarde nos sorprendió la nota de que Andrés Manuel López Obrador había dado positivo. Pensándolo dos veces, pues bueno, ya se había tardado, ¿no? Realmente. Ahora, más allá de esto, yo creo que habría que reflexionar sobre dos temas que a mí particularmente me preocupan, ¿no? Una parte tiene que ver con el tema del manejo de este asunto, que es obviamente delicado. Es un asunto que de alguna manera, pues bueno, pone en juego lo que podemos considerar, quizá ustedes no estén de acuerdo, pero la estabilidad del país en muchos sentidos. Y por otra parte, bueno, el manejo de la información, ¿no? Donde hemos visto, por una parte, una información, a mí me parece que, bueno, pues no diciendo más de lo que todos sabemos y es la información que se conoce y más allá, pues es difícil, ¿no? Que tiene López Obrador febrícula, que le duele la cabeza y que se mantiene, pues como
como es el caso de muchas personas, tratando de seguir adelante con su oficio, con su trabajo, que es importante para este país, pues desde allá, desde el Palacio Nacional, en su departamento. Y lo otro, que también en términos de la información, a mí me parece que sí, pues bueno, deja ver mucho, ¿no? De lo que esta pandemia ha mostrado, pues, ¿cómo decirlo, no? En relación a estas terribles realidades del género humano en esta época, ¿no? Una enorme mezquindad, un aprovechamiento de la situación por colegas que yo de verdad digo, llamo colegas por respeto, pero dejan mucho que desear estos comentarios, este oportunismo, este ataque. Y sin duda, pues ello complementado pues con las cifras que maneja el INEGI en términos de pues la cruel realidad del número de muertes acaecidas por efecto del COVID. Bueno, dicho esto, yo quisiera preguntarle a Ricardo Ravelo, ¿cómo ves esta situación, Ricardo? Y luego, bueno, hay un tema más que tiene que ver con el funcionamiento del país, que al final de cuentas es lo que importa en términos de su realización y la seguridad. ¿Cómo ves estos elementos, Ricardo, de reflexión que he puesto sobre la mesa? Mira, Víctor, yo opinaría al respecto. Lo del presidente era de esperarse, como es de esperarse que todos los ciudadanos de este país, tarde que temprano, si esta situación continúa, pues nos podemos contagiar de COVID. En realidad, algunos nos hemos puesto a salvo por ahora del alcance de este contagio, pues siguiendo las medidas que nos han recomendado. Pero bueno, no es lo mismo hablar de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que hablar del presidente de la República. Sí, digamos, hay muchos comentarios y linchamientos en redes sociales, deseos negativos, bueno, todo lo que fluye y refluye en las redes sin que la gente dé la cara, ¿no? Mira, lo que sí puedo decir, y esto evidentemente es inevitable la crítica, es que el presidente ha manejado esta situación con mucho relajamiento. Hay que recordar, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la situación a complicarse en el país, pues el presidente pues minimizó las cosas a grado tal que, bueno, pues cuando la situación empezaba como a tomar cierta relevancia y preocupación, pues él hacía llamados a abrazarse, hacía llamados a salir a restaurantes, y obviamente le restó importancia al instrumento central que hoy en día se ha considerado como un inhibidor de, pues si no al 100%, sí en un alto grado, que es el cubrebocas, que él pues no lo ha usado regularmente, salvo cuando ha viajado en avión, porque es requisito para abordar la aeronave. Pero lo que sí ha llamado y ha despertado mucha crítica es que es lo siguiente, siendo el presidente un hombre tan popular, un hombre que bueno, pues ganó las elecciones en este país de manera avasalladora, que tiene tantos seguidores, que hay tanta gente que lo quiere y lo estima, pues siendo él esta figura pública tan atractiva para un grueso social, me parece que él podría ser de alguna forma un ejemplo para el uso de cubrebocas como lo son otros presidentes de diferentes países que lo recomiendan de manera insistente porque es lo que nos puede salvar la vida en un momento determinado. Está demostrado médicamente que, bueno, no nos pone a salvo al 100% de contagio, pero por ejemplo sí disminuye la cantidad de virus que podamos absorber en una situación de riesgo, donde hay aglomeraciones, donde hay multitudes, de tal manera que me parece que ahí el presidente relajó las cosas,
aún teniendo los asesores y el cuerpo médico especializado que conocen que esta es una medida importante, digamos, hay 3 medidas o 4 que son básicas, que es el uso de cubrebocas, el mantener la sana distancia y el lavado de manos constante, ¿no?, para evitar el contagio. Me parece que en el uso de cubrebocas el presidente pues sí merece una crítica y ante esta actitud un poco, pues yo no la calificaría de irresponsable, yo diría que relajada. Creo que tarde que temprano pues se iba a contagiar, sobre todo porque en las giras que realizó o ha realizado en el interior de la República, pues no ha tomado estas medidas de manera tan rigurosa como sí lo recomienda la publicidad gubernamental. Es decir, él ha sido uno de los primeros en no cumplirlas, digamos, a pie juntillas, como nos lo exigen al resto de la población. Lo demás me parece que, bueno, es un aprovechamiento para expresar posiciones aisladas, críticas a veces que son puro hígado, que bueno, pues no son ni el momento para ello. Digo, pues obviamente si se contaminó el presidente, pues nos podemos contaminar cualquiera de nosotros, pero ahora, respecto del tema del manejo informativo, sí también merece otro cuestionamiento el hecho de que no se nos está dando la información a cuentagotas. Tenemos derecho a saber cuál es el estado de salud del presidente, aunque están manejando que es vida privada. Yo lo primero que pongo bajo el cuestionamiento es que un hombre público no tiene vida privada. Cualquier funcionario público que tenga una responsabilidad importante en la administración pública, pues carece de vida privada. Va a ser fotografiado si está en la playa, si está en un restaurante, si está donde esté. Es decir, realmente la brecha entre la vida pública y la vida privada se cierran completamente, de tal suerte que, bueno, la vida privada del presidente, por ser un hombre público, nos importa a todos, porque, bueno, no se trata de un ciudadano común y corriente, se trata del presidente de la República, se trata del personaje más importante que hoy gobierna este país y cuyo estado de salud, pues bueno, nos debe importar, porque de esto dependerá la buena marcha del país, que no se puede poner en riesgo por ninguna circunstancia. Ya lo decías, la buena marcha del país. Mira, yo creo que la preocupación que se generalizó la tarde del domingo y las primeras horas del lunes tenía que ver con ello, ¿no? A mí me parece, y esa fue una primera lectura que yo hice de los hechos, fue que al final de cuentas era evidente que más allá de la simpatía política que podemos tener con el proyecto de la Cuarta Transformación, era evidente que en términos reales el liderazgo de López Obrador podría ser fundamental para mantener esa continuidad del país. Yo me preguntaba sobre los posibles liderazgos, ¿no?, que podrían existir. Y bueno, pues miraba hacia quien le correspondería, obviamente espero que no ocurra, y como dice el propio López Obrador, toco madera, toco plástico, toco todo para que esto no ocurra de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué podría pasar en ausencia de López Obrador? Bueno, pues sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un personaje que, pues bueno, en términos de acción política, de formación en la lid política, pues carece, ¿no? Carece de elementos. Y por otro lado veía yo lo que podría ocurrir en términos de esta lamentable presencia de los partidos de oposición con personajes que, pues, ¿cómo decirlo, no? Pues lo voy a decir de manera eufemística, son de cuarta, ¿no? Son de cuarta división. Si hay solamente. Y luego, lo otro que también sería preocupante en una situación como esa, estoy haciendo utopía o distopía política, por supuesto, ¿qué pasaría con el poder que ha cobrado el ejército, ¿no? Bueno, una realidad que sigue siendo preocupante y que me parece, por ello, Ricardo tiene razón en mencionar que pues es necesario que estemos informados,
muy al tanto de esto que acontece, es decir, va en ello esta continuidad de lo que podemos considerar el país. Yo, Osvaldo, te quisiera preguntar sobre, bueno, se ha aprovechado esta situación, desde mi punto de vista, por supuesto, para poner en cuestionamiento la estrategia para enfrentar el problema de la pandemia, que es a nivel mundial. Hay 100 millones de contagios, hay 9 millones de muertos, ¿no?, a nivel mundial, pero se ha aprovechado esto para poner en duda la posible estrategia, y también se ha cuestionado la validez o no validez, eficacia de las vacunas rusas, de las chinas, ¿no? Entonces, creo que ha habido un abuso, ha habido lamentablemente un ejercicio, desde mi punto de vista, desafortunado, que ha faltado a una ética fundamental en el ejercicio del periodismo en este momento de crisis a nivel mundial. ¿Cuál es tu punto de vista, Osvaldo? Yo creo que la pandemia ha descolocado totalmente toda estrategia de salud de todos los gobiernos del planeta, ¿no? Y es imposible pedir, digamos, una estrategia coherente y exitosa a cualquiera de los gobiernos, ¿no? Yo mismo ahora estoy en Estados Unidos, como sabes, y la distribución de las vacunas ha sido un extraordinario desastre, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, ha habido todo, ¿no? Desde gente que accidentalmente desconecta un refrigerador y se echan a perder las dosis, se maladministran las citas, enfermeras buscando en la calle gente dispuesta a vacunarse porque no tienen a quién vacunar y la fecha de caducidad está por llegar. Se han pospuesto vacunas en las principales ciudades del país, ¿no? En Nueva York ahora se han aplazado, creo que 2 o 3 semanas, se han corrido los plazos, se cancelan las citas, etcétera. Entonces, yo creo que con esto no quiero decir que hay que darle un pase o el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador, pero entiendo que es una situación muy compleja, ¿no? De lo que hablaba Ricardo al principio de su intervención, ¿no? Es cierto que el presidente pudo haber sido un mejor ejemplo con el uso de cubrebocas, etcétera, pero también hay que recordar que en las primeras semanas de la pandemia había mucha desinformación, había mucha inquietud incluso sobre la validez del cubrebocas. Yo recuerdo haber escuchado incluso de parte de autoridades estadounidenses que el cubrebocas no sería gran diferencia, y hubo todo un debate al respecto. Al mismo tiempo, creo que el presidente López Obrador, me parece, por lo menos así lo interpreté yo, que en esas primeras semanas de pandemia, él estaba también anticipando el hecho de que el país vive la mitad del país está en pobreza y que depende de la economía informal y del día a día, ¿no? Entonces, de pronto llevar el país a este estado de total crisis habría exacerbado desde luego la pobreza y la miseria en la que muchísima gente vive lamentablemente, y que exigir, digamos, la cuarentena o el uso del cubrebocas habría en esos primeros días problematizado demasiado la vida de millones de mexicanos. Entonces entiendo que había un dilema político de por medio. Ahora, dicho todo esto, lo que me parece que ahora claramente está ocurriendo también es que esta diferencia entre lo privado y lo público cada vez se estrecha más, y con la infección del presidente, pues hemos visto, pues como tú dijiste, Víctor, al principio, pues todas estas manifestaciones de odio y de muy desafortunadas, incluso de colegas nuestros, ¿no? que han tenido intervenciones muy pobres al respecto. Y a mí me gustaría abordar una en particular que me llamó mucho la atención, que es a relacionar la infección del presidente López Obrador con una cuestión de seguridad nacional, como lo hizo el presidente del INEGI, ¿no? Julio Santaella. Y me pareció muy interesante esta postura, ¿no? Porque también la he leído en otros comentarios, en otras columnas en medios nacionales. Yo no estoy tan seguro qué pensar de esto, ¿no? Porque primero que nada habríamos que definir a qué se refieren o a qué se refirió el presidente del INEGI con seguridad nacional, porque es un concepto, ya lo hemos tratado aquí varias veces, demasiado vago, muy abarcador. El Congreso de la Unión habla incluso ya de una cultura de la seguridad nacional, y a mí me llama muchísimo la atención esto, porque por seguridad nacional, si uno se fija por lo menos en el lenguaje del Congreso y de las estructuras de gobierno, se habla también de seguridad interior, se habla de seguridad pública, se habla de soberanía, ¿no? ¿Cómo es que todos estos conceptos que están flotando,
¿no? Dentro del marco tan vago y tan abarcador, insisto, de la llamada seguridad nacional, pueden relacionarse con la enfermedad del presidente. Ahora, es cierto que tampoco tenemos muchísimos detalles sobre la condición actual del presidente, pero otra vez la pandemia nos abre este problema, ¿no? La distinción entre lo público y lo privado. Desde luego que como ciudadanos tenemos derecho a informarnos sobre la salud del presidente, pero ¿hasta qué punto realmente necesitamos saber exactamente con detalle toda su sintomatología, exactamente cómo tasar, cómo determinar como ciudadanía en qué punto el presidente está o no en riesgo? Yo creo que las autoridades médicas pues tienen que obviamente validarse y transmitir en la medida de lo que es posible su condición, pero llevar esto hacia el escenario de la seguridad nacional me parece muy excesivo, muy alarmante, muy alarmista más bien quise decir, y que me parece que es parte de este lenguaje que constantemente pareciera, sobre todo desde quienes se oponen al llamado gobierno de la Cuarta Transformación, de instigar esta condición de desestabilidad y de crisis inherente, ¿no? Y yo creo que, por lo menos hasta donde entendemos, no hay razón para pensar, ¿no?, que está en juego la seguridad nacional porque el presidente tiene febrícula, ¿no? Es decir, puede ser que esto sea más grave, pero hasta donde sabemos no lo creo. Ahora, por otra parte, ver las conferencias mañaneras con la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, tampoco me ha parecido un desatino, me pareció que, es decir, se han criticado algunas de sus intervenciones, pero, por ejemplo, en materia de qué está haciendo el gobierno con el tema del feminicidio, me pareció notable las intervenciones tanto de la secretaria como de la secretaria de Seguridad, ¿no? Y me pareció importante ver cómo este gobierno puede avanzar, aunque sea por un corto tiempo, sin la figura tan personalizada del presidente. Entonces me pareció importante notar todo esto y dejar de caer en este juego de el presidente está enfermo, la seguridad nacional, y alejarnos de este discurso. Yo siempre he tenido un enorme problema con este concepto y siento que en la medida que sigamos interiorizando la idea de que todo es un problema de seguridad nacional, no podemos ver con mejor claridad, enfocar con mejor claridad los recursos y las posibles soluciones que tenemos a la mano. Y mira, yo creo, y voy a ir al otro tema, si ustedes me permiten, que no podemos olvidar el horror terrible de lo que significa la pérdida de la vida, de lo que significan, no encuentro otro término, las masacres, ¿no? Lo que ocurre en Camargo, en Tamaulipas, en la frontera chica, es pues muy preocupante y da muestras de eso, ¿no? Del horror. No hay duda de que esto se da, desde mi punto de vista, en un momento en donde pues habíamos vivido la frustración terrible y dolorosa de quienes integraron la más reciente de las caravanas del éxodo latinoamericano por llegar al norte, cruzar la frontera y con ello quizá sumarse, ¿no?, a la frustración de no lograr el sueño americano, o quizá lo contrario. Esto creo que es importante mencionarlo. Y luego lo otro, y en ese contexto, también se dan las órdenes ejecutivas de Biden, que me parece son muy importantes, y quisiera solamente mencionar lo determinante que es apuntar, que también eso se mencionó en ese contexto de información, aunque no se destacó, a un plan integral de desarrollo para el norte de Centroamérica y para el sur-sureste de México, ¿no? Algo que es muy importante para trabajar en contra de los orígenes lamentables de la pobreza, de la violencia y también de la corrupción y la violencia política, que son los factores que determinan la migración. Esto ocurre en este contexto y se da en una región geográfica que seguramente Ricardo Ravelo conoce, ha recorrido, ha documentado lo que pasa en la frontera chica, lo que por décadas ha sido un territorio pues controlado por grupos del crimen organizado, un territorio fundamental para el trasiego de drogas y para el tráfico de indocumentados. Mi querido Ricardo, yo quisiera preguntarte,
¿qué lees? ¿Cuál es tu interpretación de estos hechos que, por otra parte, también hay que mencionarlo, han sido aprovechados como parte de esta contienda ideológica que no nos debe espantar, en que, pues lamentablemente, los medios hegemónicos en este país han comparado este evento con lo que ocurrió en San Fernando hace 10 años y lo que ocurrió también en Cadereyta hace poco más de 5 años, ¿no? Un par de masacres terribles donde las víctimas hasta este momento, y de acuerdo a medios de información de Guatemala, pues son migrantes guatemaltecos. Ricardo, tu lectura sobre estos hechos. Mira, nos sorprende mucho, digamos, por la cantidad de personas muertas o asesinadas, pero lo cierto es que la realidad de Tamaulipas es caótica desde hace por lo menos 30 años, y quizá me quedo corto, ¿no? Todos los días hay muertos, todos los días hay balaceras, y esto no me dice más que o el gobierno o los gobiernos que han estado, digamos, los gobiernos de Tamaulipas o han sido maniatados por el narcotráfico, o más bien ha sido el narcotráfico el que ha gobernado esa entidad desde hace muchos años, ¿no? Con los resultados lamentables y desastrosos que conocemos de Yarrington, de Eugenio Hernández, de Cavazos Lerma, la presencia de Juan N. Guerra en su momento como un cacique, narco cacique del tamaulipeco, fundador del Cártel del Golfo, un hombre que murió impune, con historias, es decir, es un territorio muy fértil para construir figuras del crimen organizado que de la misma manera en que aparecen, desaparecen, los encarcelan, vuelven a salir otras figuras, y no termina aquello de generar horror, muerte, violencia, porque no hay una política que pueda poner fin a esa larga historia de conflictos en Tamaulipas. Esto último que acaba de ocurrir es un episodio más del horror que hemos vivido a lo largo de 30 años, que hemos conocido de Tamaulipas, y sobre todo porque es claro que el tráfico humano ya se convirtió en un negocio más del crimen organizado. Con este negocio, pues yo creo que las actividades de los grupos criminales están más o menos centradas en más de 20 tipologías delictivas que pues siguen en jauja, sin que nadie le ponga freno, pero no es más que el reflejo, en este caso, en el gobierno actual de Cabeza de Vaca, que encabeza el panista Cabeza de Vaca, no es más que el reflejo de un gobierno que perdió el rumbo, y que hoy más que nunca queda en evidencia, en abierta evidencia, lo que se ha mencionado, que este hombre recibió dinero del crimen organizado, y cuando hay corrupción interna, no hay capacidad de poner orden por ningún lado. Yo creo que este es uno de los puntos claves que hay que analizar, no solamente en Tamaulipas, en gran parte del país, que ahí donde hay corrupción, ahí donde los gobiernos han cedido el territorio al crimen o lo han vendido a más de un grupo, o han tratado de beneficiar a alguna organización criminal que los apoyó en alguna etapa de su carrera política, ahí cuando ocurre eso, se genera un gran vacío de poder, un gran vacío de Estado, que lamentablemente se convierte en el caldo de cultivo para el florecimiento del desorden, de la anarquía, de la violencia, y obviamente se vuelve un territorio de muerte, porque el gobierno ya no tiene capacidad para garantizar ni la vida ni el patrimonio de nadie. Y esto es el caso claro, ejemplificativo de lo que está pasando en Tamaulipas. Simplemente no hay gobierno. Es decir, Cabeza de Vaca, como muchos otros gobernadores que se han vinculado al crimen organizado, lo único que hacen es administrar el horror,
administrar la violencia, y en otros casos le dan la espalda. Y hay otros ejemplos donde los propios gobernadores, y creo que este es el caso de Cabeza de Vaca, por sobrevivencia política se vinculan a estas actividades, a la protección de estas actividades, que les reditúan mucho dinero, porque nada más hay que echarse un clavado a las informaciones que han salido de la fortuna que ha amasado Cabeza de Vaca pues a lo largo de su carrera política. Es decir, es un hombre que, según la revisión que se ha hecho más reciente de su haber patrimonial, pues debe tener unas 100 propiedades, ¿no?, dentro y fuera de México, cuyo origen se desconoce. Es decir, de dónde obtuvo los recursos para comprar tantas propiedades, residencias, ranchos, hoteles, casas en Estados Unidos, en México. Una fortuna descomunal que ostenta toda su familia, y que, bueno, si esto no es posible explicarlo por la vía legal, pues evidentemente que amasar una fortuna descomunal como la que él tiene, pues no se explica más que por el lado de la corrupción o del vínculo con el crimen organizado. Y ahora, si este gobernador, como se dice, está implicado en el crimen organizado, pues no puede gobernar. No puede gobernar porque lo que tiene que hacer es ceder, conceder, permitir, y bueno, finalmente cerrar los ojos ante el horror que desgraciadamente ha sembrado el crimen organizado en ese territorio. Cerrar los ojos ante el horror, o, pues como también lo mencionabas, hacerse cómplice y beneficiarse de ese estado de cosas. Yo quisiera recordar lo que Osvaldo Zavala ha mencionado en diferentes momentos en estas mesas, ¿no? Habría que cambiar ahora sí que la ecuación, y pensar que al final de cuentas el poder político, y en este caso muy concreto de lo que ocurre en Tamaulipas con este personaje que gobierna este estado, de acuerdo a denuncias de prensa y a denuncias formales que radican en la Fiscalía General de la República, ha construido lo que podemos considerar un imperio criminal. Un imperio criminal que tiene lamentablemente consecuencias muy tristes, ¿no? En eventos como lo... Solamente quisiera mencionar que la realidad de lo que pasa en la frontera, en esta frontera tamaulipeca, lamentablemente ha sido documentado por muchos de nosotros a lo largo de décadas, ¿no? Lo hemos denunciado, y lo que encontramos es que pues esto continúa de manera, digamos, dando lugar a un negocio muy grande. Pero cuando hablamos de corrupción y no solamente en este lado de la frontera. Sin duda, este negocio del trasiego de drogas, del tráfico de indocumentados, del control territorial, del manejo político en un momento dado de la realidad y la necesidad de los migrantes, todo esto tiene, digamos, su contraparte del otro lado de la frontera. Y de eso poco se habla. Al final de cuentas, parecería que los corruptos y los gángsters solamente existen en este país. Yo quisiera recordar, Osvaldo, y quizá llevar hacia allá un poco tu reflexión, si tú lo consideras así, recordar un poco las pocas denuncias, los pocos casos documentados de corrupción por parte de la patrulla fronteriza. ¿Cuántas veces ha sido señalado un gobernador por tener vínculos como el crimen organizado en Estados Unidos por la prensa? Me parece que ahí hay una tarea urgente de documentación que nos toca a algunos de nosotros, pero no tenemos los recursos, menos en este momento de crisis. Pero me parece que hay una tarea urgente para los periodistas progresistas que pueden existir en Estados Unidos. Osvaldo, ¿cómo ves esta realidad? Pues sí, mira, yo creo que la realidad para los estados fronterizos de México es sumamente compleja. Lo que recordabas hace un momento, la patrulla fronteriza estadounidense pues ha
se ha siempre gozado en una tremenda impunidad, ¿no? Donde se les ha permitido, se les ha tolerado el abuso, la atrocidad, el crimen, incluso el asesinato. Y del lado estadounidense, digamos, vemos esta hostilización y esta violencia tolerada e incluso organizada. Del lado mexicano, sin embargo, yo quisiera hacer un poco hincapié en algunas cosas que me pareció importante resaltar de lo que decía Ricardo. Si bien es cierto que Tamaulipas vive desde hace ya un par de décadas una de las más complejas realidades de violencia y de caos, me parece importante también entender que esta violencia y este caos en realidad están dirigidos, ¿no? Y que están en realidad siempre afectando a la población más vulnerable. No hay violencia ni caos para el saqueo de hidrocarburos, ¿no? No lo hay para las empresas transnacionales que están explotando el petróleo y el gas natural, o lo hay muy poco por lo menos. Y en realidad lo que vemos, esta lógica de despojo territorial, de gobiernos mafiosos, de falsos positivos, de asesinato y de hostilización de la vida del migrante, son parte, pareciera, de toda una estrategia de dar continuidad y de administración de la violencia que, entre otras cosas, facilita el despojo y el saqueo de recursos, ¿no? Como hemos comentado antes. Ahí el libro de referencia, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más recordarlo, es el de Guadalupe Correa, la politóloga mexicana radicada en Estados Unidos, Los Zetas Inc., que recomiendo mucho. En ese sentido, pues hay un vacío de Estado, es cierto, pero es un vacío de Estado orientado en contra de los pobres, ¿no? Orientado en contra de los que no pueden defenderse, orientado en contra de los que se interponen en la expansión de megaproyectos, ¿no? No es posible entenderlo de otro modo cuando uno comprende que en medio del despojo territorial pues se hacen tremendas obras de infraestructura, el famoso gasoducto, ¿no? Que cubrió también mi amigo Arturo Rodríguez de los Ramones, ¿no? Que cruza todo Tamaulipas, ¿no? Y que facilita el saqueo de gas natural, por ejemplo, en medio de la tremenda violencia que supuestamente encabezaban los Zetas. Entonces, en este punto, pues habría que recordar pues que cuando hablamos de crimen organizado, y me gustó cómo lo puso Ricardo, se construyen estas figuras del crimen organizado, pero se construyen en todo caso para explicar la violencia del modo más básico, narrativo, que con frecuencia utiliza el Estado para hacerlo, ¿no? Es decir, estos grupos que al parecer por sí solos están promoviendo la violencia cuando sabemos que hay una enorme conexión entre estos llamados cárteles y las mafias político-empresariales del Estado. Y entonces en este punto comprendamos pues al llamado crimen organizado como una extensión de toda una estrategia de saqueo y de despojo, y a los llamados cárteles en realidad como grupos de mercenarios y probablemente grupos de paramilitares que están siendo legitimados en su acción por esta narrativa, y que pues debemos cuestionar profundamente. Y por eso cuando la secretaria Sánchez Cordero nos promete una investigación exhaustiva sobre la masacre de estas 19 personas, 13 de ellos, entiendo, son originarios de Guatemala, pues veremos si no se queda en esa promesa, ¿no? Veremos si en realidad se investiga a cabalidad, porque lo que vemos hasta ahora, y creo que esto lo compartimos los tres, este sentimiento, es una enorme hostilidad y encono en contra del migrante, ¿no? Es decir, me parece extraordinario que mientras la secretaria nos promete una investigación seria en torno a esta masacre, la Guardia Nacional está militarizando la frontera sur y norte y está acompañando esta lógica antiinmigrante xenófoba y que es profundamente inhumana, ¿no? En contra de quienes están tratando de sobrevivir el clima de inestabilidad y de inviabilidad de los estados en Centroamérica. Entonces creo que no pueden darse estos dos discursos al mismo tiempo. No se nos puede prometer justicia para quienes han sufrido esta terrible masacre en el norte, y al mismo tiempo se nos esté ofertando una violenta estrategia antiinmigrante en el sur, ¿no? Que debemos denunciar constantemente, y que me parece es el gran error histórico de la llamada Cuarta Transformación. Sí, yo agregaría lo que han dicho ambos, solamente recordar los efectos de esta estrategia de Quédate en México, que dejó a decenas de miles de personas convertidos en verdaderos náufragos en la frontera. Y si me permites,
Y en el caso de Biden, ¿no? que vemos esa misma duplicidad, ¿no? Con una mano nos dice que están proponiendo la incorporación de 11 millones de indocumentados a una vía a la ciudadanía, lo cual celebro y me parece afortunado. Pero al mismo tiempo dice que suspende el programa de Quédate en México, pero no da ninguna alternativa, no habla de ninguna posibilidad política para los miles de refugiados que esperan en condiciones de verdad de degradación y de inhumana su turno para solicitar asilo. Y esto me parece que es lo más terrible y descorazonador como condición planetaria, ¿no? Han convertido a la migración en un problema de seguridad nacional y eso es increíblemente doloroso. Claro, tienes razón, y lo que valdría también la pena señalar es eso, ¿no? Ya lo mencionabas, las condiciones de sobrevivencia en que se encuentran estas personas en las ciudades fronterizas del norte del país. Y habría que agregar, claro, que el gobierno mexicano no se ha hecho cargo de esta realidad, no tienen los recursos quizá para hacerlo, pero tampoco ha mostrado una voluntad política para llevarlo adelante. Ha mostrado, eso sí, un despliegue lamentable de contención de la migración, con más de 8,000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en labores de migración, ¿no? Siendo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la Border Patrol del Sur, y siguiendo también una estrategia que lamentablemente se da a nivel mundial. Yo quisiera recordar también en esta reflexión a las víctimas de esta atrocidad. No podemos olvidar a estas víctimas y bueno, no han sido del todo identificadas. Lo que tenemos como información es lo que hemos podido leer en los medios de Guatemala, una llamada que hice yo a algún colega guatemalteco, ¿no? Y bueno, en resumen, son 15 personas que al parecer venían de Comitancillo, un municipio que se encuentra a 300 kilómetros de Ciudad de Guatemala, un municipio, como podemos suponer, de enorme pobreza, en donde el 20% de su población ha migrado. La migración se ha vuelto en esta región un recurso de sobrevivencia. Eso es muy doloroso. De esas 15 personas, 4 eran menores de edad. Y eso también nos deja ver la condición terrible y dolorosa de los migrantes y de los jóvenes, a quienes les está clausurado el futuro, no solamente en México y en Guatemala, sino en muchos países del mundo. Hay por ahí también un informe que yo recomiendo mucho, que fue dado a conocer esta semana, de Oxfam, que llama a esta realidad que nos ha tocado vivir o documentar con toda modestia, la pandemia de la inequidad. El informe está en las redes, se puede consultar, y documenta precisamente esta atroz realidad. Yo solamente voy a dar un dato en relación a ello. Resulta que, pues bueno, los milmillonarios, así los llama Oxfam a estos personajes, pues al inicio de la crisis que vivimos, sufrieron un quebranto de sus fortunas, pero un quebranto que después de los meses que hemos vivido, no solamente se ha restituido, sino les ha dejado enormes ganancias. Esto da cuenta del terrible desorden mundial en que vivimos. Lo otro, pues es el acaparamiento de las vacunas, ¿no? No podemos olvidar que Israel, que los Emiratos Unidos, que Estados Unidos, que la Unión Europea han acaparado las vacunas y han generado toda esta crisis de abasto de vacunas que estamos sufriendo y padeciendo en muchos países. Bueno, pero yo quisiera ahora, bueno, antes de entrar al otro tema, yo solamente quisiera dejar en el aire una pregunta. ¿A quién beneficia el que esta masacre de Camargo se haya llevado a cabo en estos días? ¿Quién vio amenazado el negocio del tráfico de indocumentados, del trasiego de drogas en esta región del planeta y propició terriblemente esta masacre? O quizá no, o quizá fue resultado precisamente de un terrible azar que confirma, como dice Ricardo, el horror en que nos encontramos. Pero hay otros temas que yo quisiera abordar a lo largo de esta tarde y obviamente hay un tema que a mí me preocupa mucho, pero también es previsible, ¿no?
la degradación del sistema político mexicano, la degradación de esta simulación de democracia, da lugar a la presencia de candidatos, pues francamente deleznables, ¿no? Entonces resulta ahora que Han Rong, este personaje de la frontera de Tijuana, este personaje que ha fundado en buena parte su fortuna con los casinos, este personaje que es exótico, pero que se ha mencionado en muchas ocasiones, está ligado a los poderes más oscuros de la frontera de Tijuana, vinculado, relacionado, señalado como un asesino de quien fuera uno de los fundadores del semanario Z, un semanario que en sus mejores momentos fue un gran ejemplo de periodismo, ¿no? Y de periodismo disidente, combativo, crítico, ¿no? Yo quiero recordar a Jesús Blancornelas en este momento. Bueno, resulta que será un candidato que no pudo colocarse con la oposición constituida a este gobierno por parte del PRI, del PAN y del PRD, pero que encontró acomodo en el PES, ¿no? Esto resulta lamentable y a ello habría que sumar otro evento que creo que vale la pena también en este momento reflexionar sobre ello. La alcalde de Chihuahua, María Eugenia Campos, es elegida como candidata para contender por el PAN y seguramente, bueno, ahí no hay alianza, para contender por el PAN, por la candidatura de Chihuahua, pero resulta que esta mujer ha sido señalada por parte del actual gobierno como estar involucrada con la construcción de este imperio político criminal que construyó Duarte. Yo no lo sé, se está llevando a cabo la investigación, pero me parece que Corral está muy preocupado porque seguramente a la vuelta de los años, si llegara Campos a ocupar la gobernatura de Chihuahua, pues a lo mejor estas acusaciones serían revertidas y nos daríamos cuenta que también a lo largo del gobierno de Corral, quizá, solamente digo quizá, también se trató de construir un imperio político criminal. Esto, como lo decía, pues ya es distopía, ¿no? Pero bueno, Ricardo, ¿cómo ves esta aparición de estos candidatos, esta contienda, la violencia política que quizá no genera muertes, pero que nos deja ver un panorama desolador y de enorme degradación? Sí, yo realmente vi con asombro esta nominación de Jorge Han Rong como candidato del PES a la gobernatura de Baja California. Lo primero que me pregunté es, ¿qué no hay otros? ¿No hay otras figuras sanas, con proyecto? ¿Por qué recurrir a un personaje de negra historia como Han Rong? Va por su tercera intento por ser gobernador de Baja California, lleno de polémica, un hombre excéntrico, un exceso él mismo, insaciable. Yo así lo considero. Un día lo entrevisté cuando era alcalde de Tijuana y le pregunté a cuánto ascendía su fortuna. Estamos hablando allá por el 2003 o 2004. Y me dice, pues mira, el último reporte que me dieron, pues andaba por ahí por los 3.500 millones de dólares. Y luego le empecé a preguntar cómo era su vida y qué era lo que más le gustaba. Y bueno, entramos a la parte de lo que tiene, digamos, de sus propiedades, sus pertenencias. Y decía que una de sus grandes debilidades era la ropa, ¿no? Que tenía 3.000 pares de botas de pieles de distintos animales exóticos, que tenía más o menos como 4.000 chamarras que se había comprado en distintos lugares del mundo, que tenía un zoológico con especies en peligro de extinción que él había rescatado para que no se murieran, que tiene 27 hijos, o en aquel momento tenía 27 hijos con 10 mujeres, y que tenía más o menos unos 300 perros de distintas razas, porque bueno, a él le gustaba mucho preservar la raza, de ahí aquello de su predilección, su preferencia por el perro mexicano, el Xoloitzcuintle, que él dice que pues gracias a su intervención no se extinguió en México. En fin, todo él es un exceso,
pero además, con todo lo que tiene, es un hombre insaciable. Lo vi en una reunión, en una colonia popular, tomando el tequila de su preferencia, aquel tequila que suele preparar con criadillas de perro, de pelo de tigre siberiano, y que dice que es el secreto de su virilidad. Bueno, en aquella comida, en una colonia popular de Tijuana, sirvieron arroz, sirvieron mole, tortillas y agua de sabor, y él se tomó un tequila y luego se quedó con la mirada totalmente ida, observando a la gente pobre, a la gente humilde, y le pregunté: ¿en qué está pensando, Jorge? Y me responde, dice: estoy observando cómo esta gente puede ser tan feliz con tan poco. Entonces, es un personaje lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de problemas interiores, psicológicos, entiendo yo. Además, con una historia plagada de claroscuros. Tú lo mencionabas, el caso de la muerte del Gato Félix, que además eran amigos, porque Han Ron llegó a Tijuana ya a mediados de los años 80 y fundó la empresa del hipódromo Aguacaliente, y el Gato Félix era de los que lo frecuentaba mucho ahí en su propiedad, en su empresa, y por algunas intimidades que reveló en una columna, según me contó en una ocasión Blancornelas, pues esto habría desatado el odio de Han Ron, y bueno, pues con ello el asesinato que le atribuyeron a Antonio Vera Palestina, su jefe de seguridad, a quien en un principio negó conocer. Pero ocurre que tiempo después, en una entrevista, cuando era candidato a alcalde de Tijuana, reveló que Vera Palestina era su compadre del alma, ¿no? Y en aquel momento quien escuchó el comentario fue José Ortiz Franco, otro reportero de Tijuana, que estaba a cargo de la revisión del expediente del Gato Félix con la Sociedad Interamericana de Prensa, y tras escuchar el comentario de Han Ron, pidió que reabrieran el caso, justamente porque primero había negado conocer a Vera Palestina y luego dijo que era su compadre del alma. Y algunas semanas después, extrañamente, Ortiz Franco fue asesinado. Yo recuerdo la portada, porque yo estaba en Tijuana en aquel momento. Recuerdo la portada del semanario Z, muy tradicional al estilo Blancornelas, ¿no? Decía un balazo: caso Ortiz Franco, ¿fue el narco, fue la policía o fue Hank? Las líneas de Z, ¿no? Y obviamente el caso sigue impune, nunca se investigó, como tampoco se investigó el tema del lavado de dinero del que fue acusado Han Ron en Estados Unidos, en aquella operación Tigre Blanco, que se quedó a medias. Lo mismo sus presuntos vínculos con el cártel de Tijuana, que cuando fue alcalde obviamente le dio toda la protección con la policía tijuanense, que en ese entonces fue de las más corruptas de México. En fin, me preocupa mucho que el PES esté recurriendo a este tipo de figuras llena de pasado negro, y no busquen figuras frescas, aires nuevos, personajes que tengan otra forma de ver la realidad y la vida. Es decir, no necesitamos ya personajes que estén repitiendo el México horroroso que hemos vivido, sino alguien que le pueda poner punto final a toda esta barbarie de años. Y bueno, pues es muy criticable, y lo más probable es que, bueno, pues con todo el poder mafioso y todo el poder económico, pues esperemos que Han Ron no gane las elecciones, porque sería un mal precedente para todos, para los tijuanenses particularmente, tener en el poder a un mafioso. Tener en el poder a un mafioso. Mira, la verdad de las cosas es que no hay duda, yo agradezco mucho este retrato que has hecho de Han Ron, ¿no? Lamentablemente no es el único personaje. Quizá este personaje mediáticamente es muy conocido. Yo recuerdo esa entrevista publicada por ti, una
un excelente trabajo de periodismo. Y lo que ocurre ahora, y bueno, voy a ir un poco ya cerrando esta información, nos estamos acercando a las 3 de la tarde, Osvaldo, entonces te tocará cerrar. Yo solamente quiero mencionar lo siguiente: Va por México acaba de presentar lo que podemos considerar su plataforma política, una plataforma política, yo diría, al uso, llena pues eso, ¿no? De un discurso políticamente correcto, entre comillas moderno, pero que al final de cuentas pues no representa desde mi punto de vista la ideología de ninguno de los tres partidos, ni menos su quehacer político, si nos remitimos a su actuación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en las gobernaturas que están en estos momentos gestionadas por pues personas emanadas de estos institutos políticos. Osvaldo, estamos por cerrar, pero pues te toca hablar de este panorama ya claro, ya estamos en la contienda electoral y bueno, ¿cómo ves la designación de estos candidatos, esta plataforma política y la degradación del sistema político mexicano? Pues yo comparto los comentarios de ustedes dos. Veo este desfondamiento de lo político en el discurso y pienso ya no en la sociedad del espectáculo. He oído algunos comentarios en otras mesas al respecto, ¿no? Como se decía en los años 60, sino más bien en el consumo autocomplaciente de lo político, pero como una extensión de la frivolidad del mercado neoliberal. Es decir, de una plataforma política que apuesta porque los votantes se fascinen con el poder y la celebridad pública en la era de la posverdad. Es decir, que a pesar de que haya, como bien dices, esta plataforma de Va por México, lo que realmente significan estos candidatos de alianzas es esta ausencia precisamente de proyectos ideológicos concretos y más bien un proceso político en debacle, ¿no? Y yo tal vez localizaría el inicio de este momento radical de desfondamiento desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Desde su famosa boda en Televisa y la extraña aparición de la gaviota en ese sentido, ¿no? Entonces, pienso en todo esto y lo que vemos pues es ese oportunismo, ¿no? En el vaciamiento de lo político, de estas figuras que practican esta especie de reality, del exhibicionismo cultural y empresarial, ¿no? El retrato que hizo Ravelo me parece fundamental aquí, ¿no? Pensar que la gente vote por Han Ron precisamente por estos excesos, ¿no? De esta espectacularización grosera y vergonzosa de la riqueza excesiva en un país con tanta profunda desigualdad como la nuestra. Y también recordé, mientras hablaba Ricardo, en los tweets lamentables de Ricardo Salinas Pliego, que no sé si los has seguido, donde se goza en su opulencia y en la autocelebración de su riqueza, como si fuese él un tipo de self-made man, ¿no? Pensando un poco yo lo recordaba un poco en comparación a las grotescas cosas que ha dicho en su momento Donald Trump. No es que Ricardo Salinas Pliego se esté candidateando, ojalá que nunca lo haga, pero me parece que en este clima, ¿no? Donde precisamente lo público y lo privado se borran en esta vida virtualizada, el oportunismo de estos candidatos, ¿no? Vicente Fernández Jr., Paquita la del Barrio, Gabriela Goldsmith, todos ellos. Bueno, Gabriela Goldsmith tal vez tiene un poquito más de crédito porque tiene cierta carrera política, ¿no? Pero más allá de todo esto, pensar que se ha convertido el escenario político en una plataforma de consumo autocomplaciente neoliberal, ¿no? Ahora, yo creo que en todo caso nuestra salida como ciudadanos es precisamente repolitizar el contenido de estos debates, ¿no? Es decir, traer a la mesa lo que tal vez estos candidatos no nos van a ofertar, que es un examen crítico de la realidad del país, y caso por caso, de un modo muy específico, no solamente entender las tramas políticas que resguardan las candidaturas, lo que mencionaba Ricardo, o creo que tú más bien, Víctor, con el caso de Maru Campos y Javier Corral en Chihuahua, sino comprender que más allá de cómo estos grupos de poder se están tratando de cubrir unos a otros en la continuidad de sus muy probables corruptelas, hay temas de fondo que quedan completamente ensombrecidos, ¿no? Y ya nos parece muy distante, por ejemplo, en el caso de Chihuahua,
la disputa por el agua, la disputa territorial por el agua, el tema terrible por supuesto, de la seguridad, la cuestión migrante. Y creo que desafortunadamente estas candidaturas logran ese cometido, ¿no? Quitar de la mesa los temas que realmente deberían estarse discutiendo, y aquí nos tienes hablando de Paquita, la del barrio, ¿no? Y creo que pues tenemos mucho trabajo que hacer nosotros, precisamente como gente que tiene acceso a un foro para quitar estos problemas, o por lo menos dirimirlos rápidamente, y volver a los temas de fondo, y volver a poner el acento en lo que urge, ¿no? La degradación del tejido social, la enorme pobreza, la desigualdad, el problema del COVID, que es extraordinario, la tragedia del migrante, y tantos otros temas, ¿no? Entonces creo que pues tenemos esa consigna, y es extraordinario ver que nuestra clase política no solo no avanza en la presentación de posibles soluciones, sino que ensombrece y destruye aún más la discusión pública. Eso es. Bueno, pues ya son casi las 3 de la tarde, o son pasadas las 3 de la tarde. Yo quiero agradecer a ustedes, Osvaldo, Ricardo, ¿no? El trabajo que hacemos juntos, y concuerdo absolutamente contigo. Nos toca poner en la mesa una mirada, una discusión más profunda. Y también, pues como siempre, agradecer a Julio, que ya apareció aquí, lo invocamos, y quiero agradecer a Julio siempre, y yo no me cansaré de decirlo, Julio, la libertad de esta plataforma. Aquí decimos lo que no podemos decir en muchos lugares, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Al contrario, ustedes, como siempre, espléndida mesa. He estado pegado a lo que están diciendo, a lo que están comentando, y la verdad es que para mí es un orgullo ser anfitrión simplemente de inteligencia, de libertad, de credibilidad. A ustedes les agradezco mucho a nombre del auditorio este programa. Así es que, Ricardo Ravelo, gracias con toda la información interesante que has dado. Gracias, Ricardo Ravelo. No. Sí, muchas gracias a ti, Julio, por la oportunidad de estar aquí en esta mesa. Siempre es un placer debatir temas de interés público, y con esta libertad, pues obviamente uno se siente bastante cómodo para poder opinar y dar un punto de vista al respecto. Gracias, como siempre, bueno, Ricardo. Pues, Osvaldo Zavala, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Qué placer y qué privilegio tener este foro y compartirlo con ustedes, y gracias por la oportunidad, y saludos a Víctor y a Ricardo, y ojalá que pronto te tengamos ya de lleno en la mesa, Julio, nos haces mucha falta. Gracias. ¿Cómo andas de frío por allá? Pues bastante fuerte. Hoy justamente desciende a -6. Sí. ¿No? Va a estar muy crudo el frío, y temo por la salud de mis gallinas. Tenemos 5 gallinas aquí en el patio. ¿De veras? O sea, ¿comes huevito de veras orgánico natural? Todas las mañanas. 4 huevos orgánicos de todas las mañanas. Extraordinario. ¿Y gallo? Gallo no tenemos, ha sido un debate. Justamente mi hija, que tiene 8 años, está insistiendo en que compremos un gallo, pero tenemos ahí toda una discusión en curso. No hemos logrado reconciliar ese debate todavía. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, Osvaldo Zavala. Gracias. Víctor Ronquillo, gracias por la moderación, gracias por tus opiniones, gracias por tus palabras, gracias por todo siempre, Víctor Ronquillo. Un abrazo para todos, y de verdad, los huevos de Nueva York, sin albur, pero qué maravilla. No, muchas gracias a ustedes, siempre lo digo, yo disfruto tanto estas reuniones y aprendo mucho. Ojalá que le pase lo mismo al público que amablemente nos escucha. Muchas gracias a los tres, los quiero mucho, colegas. Igual. Ya nos veremos la próxima semana. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.